Pasa a vosotros, hermanos. Acomódense, por favor, si son tan amables. Bueno, tenemos nuevamente la oportunidad Tengo la oportunidad de poder coordinar algunas ideas para obtener, mis hermanos, algún beneficio de la palabra. No nos cansemos, el sábado luego recibimos muchos mensajes y siempre he creído que de momento nos saturamos. Y pues luego cuando nos preguntan qué predicaron en la mañana, pues solamente es privilegiadas podrán responder, ¿no? Luego algunos no apuntamos nada, lo dejamos a nuestro glorioso cerebro y algunos no tenemos el cerebro tan glorioso. Y entonces hay veces que hay que anotar lo relevante, lo importante. Y obviamente, como siempre se ha dicho, repasarlo, ¿no? Ya de la escuela sabática ya ni me acuerdo, Connie, Areli, ya ni me acuerdo, dije, qué barbaridad. Cosas así nos llegan a suceder a la mayoría. Nos saturamos, los sábados luego están muy saturados en ese sentido. Yo espero no saturarlos más. Pero permítanme por ahí entonces iniciar esta pequeña reflexión. Mis hermanos, cuando vemos un poco, revisamos la historia de la humanidad. El hombre siempre trata de explicarse el mundo. Y para tratar de explicar lo que sucede en nuestro mundo y en nuestra época, en el tiempo en que nos tocó vivir, se descubren patrones metodológicos, a veces no tanto, que tratan de hacerlo. Podemos identificar a través de la historia diferentes métodos, déjenme así decirlo. Insisto, no todos son métodos. Es un calificativo que ahorita sé qué me ocurre para eso. Explicar la vida, explicar mi vida, que tú expliques tu vida, explicar la vida de la iglesia, etc. Entonces, el primer método, déjenme así decirlo, en la historia de la humanidad, era precisamente el asociar, mis hermanos, mediante la observación que el hombre hacía. Pensemos en el hombre primitivo. En el hombre primitivo en donde trataba de explicar la vida y que decía, pues todo es a base de ciclos. Todo nace, crece, se reproduce y muere. Y otra vez, la naturaleza. Y se explicaban así la vida los antiguos, mis hermanos. Allá hace muchos miles de años. Posteriormente, mis hermanos, llega la época cuando los griegos empiezan a dominar el mundo y empiezan a explicar la vida con la filosofía, dice Andrés, y es cierto. Empezaron a surgir los grandes pensadores. No que antes no haya habido pensadores, mis hermanos. La filosofía siempre trata de buscar la explicación de las cosas. Y allí hay filosofía básica, muy rudimentaria, como la que yo manejo. Tú manejas la misma que yo, no te creas que me estoy humillando. Hay filosofía profunda, avanzada, que solo algunos lo logran hacer, mentes un poco más educadas. No dudo que aquí hay algunos, hay 2 o 3 de mis hermanos que lo hacen. Pero normalmente tratar de explicar el mundo por la filosofía fue al mundo que le tocó vivir al Señor Jesús. Y en ese mundo, mis hermanos, vamos a ver cómo el Señor introduce un concepto que hoy nosotros se nos es propuesto para explicar la vida. La filosofía siguió avanzando, mis hermanos, avanzó durante siglos, hasta llegar al Renacimiento y hasta el siglo donde tuvo su auge muy fuerte, por ahí en los siglos XVIII, XIX, esta época no se diga, XX, XXI. ¿Cómo nos explicamos la vida hoy, mis hermanos? ¿No?
Es filosofía, dice Andresito, el humanismo es filosofía. La filosofía sigue viva y también lo que los primitivos usaron, esa explicación, siguen vivas, no han muerto. Hoy, mis hermanos, tú siempre dices, está comprobado que esto es por esto. Y cuando tú dices, está comprobado, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué método? Al científico, ¿no? A la ciencia. Esta época explicamos la vida con la ciencia y hasta le damos consejos a alguien sin ser médicos cuando está enfermo. Haz esto y aquello más porque es esto. Y dices, y después descubro que el que me está dando el consejo, si yo le estoy dando un consejo, dice, se está mezclando todo, filosofía, experiencia de la vida y un poquito de ciencia. Y quién sabe si sirva, a lo mejor sí sirve, a lo mejor no, etcétera. Saco a colación esto, mis hermanos, porque luego ese match que hacemos de métodos nos arrojan razonamientos no tan buenos en ocasiones. Pues en medio de la filosofía, mis hermanos, adivinen qué método introdujo el Señor Jesucristo. Allá en la época, y está vigente hoy, por supuesto. Es otra forma de explicar la vida y la historia. ¿No? El Señor Jesucristo, ¿qué nos vino a enseñar? A ver, les pongo parte de lo que Él nos enseñó. Lo espiritual, sí, sí. Aunque fíjense que el mundo espiritual siempre se ha explicado desde el principio. A base de supersticiones y otras cosas. Y es cierto, no que mi hermana Sarita esté diciendo algo erróneo, para nada. Pero fíjense que hay 2 o 3 conceptos que se introdujeron y introduje mi reflexión por ahí porque es el tema que me ocupa en parte, ¿no? Si ustedes van a Juan, creo que es Juan 1, por favor, si son tan amables. Allá en Juan 1, fíjense que allá en la época antigua nuestro Dios quería que Israel, cuando va naciendo Israel y sale de Egipto, tuviera un concepto muy avanzado y diferente al mundo que por allá se vivía y la forma en que trataban de explicar el mundo. Nada más que voy a decir algo que puede sonar a una aberración. Nuestro Dios no pudo con el pueblo. El pueblo no entendió y prefirieron seguir en su primitivez. No sé si la palabra exista. Quisieron seguir siendo primitivos en explicar el mundo, los fenómenos, el fenómeno social, el fenómeno cultural. Siguieron muy atrasados y nuestro Dios detuvo eso. Entonces aquí en Juan, ya para la época del Señor Jesús, pero hablamos de miles de años después, dice el versículo 17, ahí rápidamente, si no voy a perder tiempo en tratar de explicar esto y luego no soy tan bueno en eso. Porque la ley por Moisés fue dada. Esa fue una forma, mis hermanos, de tratar de explicar el mundo de aquella época. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, mis hermanos, ¿qué dice? Mas la gracia y la verdad por Jesucristo. La gracia y la verdad, mis hermanos, son las formas en las que nos debemos de explicar el mundo en esta época, mi vida, ¿por qué es así? ¿Por qué debe de cambiar? A la luz de la gracia y la verdad. Juan por aquí guía esta introducción de la temática. Pero si ustedes van a Mateo 6, rápidamente, por favor. Si van a Mateo 6, van a encontrar en la predicación del Sermón del Monte, el Señor introduce un concepto que está íntimamente ligado con la verdad y con la gracia. ¿Cuál es ese otro concepto? Dice el versículo 25 en adelante. Es una lectura que usted conoce a la perfección. Por tanto os digo,
No os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Y ahí vienen otras explicaciones, me adelanto un poco más en la lectura. Dice el versículo 30, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Este es el otro concepto, mis hermanos. Este es el otro concepto que es introducido, la fe. Porque a fin de cuentas el Señor está diciendo algo que a ti y a mí nos sigue preocupando. ¿Qué comeremos y qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y todo lo demás que está aquí descrito. Y la gente lo oía y a lo mejor algunos pensarían como yo o como tú. Pues claro que me tengo que preocupar. Pues ¿cómo no me voy a preocupar? Pues tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas, si no, ¿qué hago? Y entonces el Señor introduce un concepto para explicar la vida, la fe, la confianza. Son elementos que no son dados, mis hermanos, para la vida del creyente. Y si no vivimos conforme a esto es difícil. Y esa es una de las propuestas increíbles de la Escritura, mis hermanos. A lo mejor a usted y a mí no nos parece tan increíble, ¿no? Pero yo creo que sí lo es. Porque ninguno de nosotros, déjenme así decirlo, se suelta por completo al mundo de la fe. Tú y yo hacemos un mix de métodos. Tengo que trabajar porque si no, no como y no bebo. Además, la Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Y entonces algunos, como habíamos dicho, queremos estar trabajando todo el día porque no nos alcanza el dinero. Y entonces decimos, pues pero Dios proveerá. Como que metemos algo de fe en un mundo materialista. Y hacemos una mixtura. Algunos de nosotros traemos en la mente unas mixturas. Su servidor las tiene, pero muchos de ustedes son igual o peor que yo. Traemos unas mixturas acá adentro de fe, de ley, de gracia, de verdad, de ciclos de la naturaleza. Traemos una confusión algunos en la mente terrible, hermanos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo introduce la fe, el Señor pues nos hace retos importantes. Y hay aseveraciones en la Biblia. ¿Qué dice Romanos 1:17? Por favor, vayan para allá. Yo sé que se lo saben el texto, mis hermanos. Voy entrando apenas al tema, pero procuro ser breve. Romanos 1:17. 16 y 17. Aquí se resume parte también de lo que he dicho. Pues dice, porque no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol, porque es potencia de Dios para salud, para salvación, para sanidad, para entender la vida, mis hermanos. A todo aquel que cree, y aquí está la palabra fe, mis hermanos. A todo aquel que cree, al judío y al griego. 17. Porque en él, en el evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Es decir, a nuestro Dios no hay otra forma de conocerlo, mis hermanos, plenamente. Puedo conocer a Dios por la naturaleza y yo digo, hay un Dios, porque esto no es producto de la casualidad, pero si eso no impacta en mi vida y en mi forma de concebir mi existencia, pues eso es filosofía, y filosofía barata, que no sirve para nada, ¿sí? Veo ciclos y de la naturaleza y pues qué bueno que los veo y si los analizo, qué mejor, pero algunos ni siquiera llegamos a hacer eso. Entonces muchas cosas tienen que tener sentido en nuestra vida. Algunos de nosotros, mis hermanos, nos hace falta mucho de eso.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito, mis hermanos? Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, esta es una sentencia, mis hermanos. ¿Nosotros cómo tenemos que vivir? Por fe. Pero algunos, como no lo entendemos, hacemos un mix de ideas, de filosofía, de ciencia y de observación de la naturaleza. No damos el paso siguiente, estamos por ahí atorados. Nos cuesta mucho trabajo avanzar, mis hermanos, en el conocimiento de Dios y en la plenitud de Él. Gálatas 3:11, por favor. Hay 2, 3 textos que hablan de esto. Son los contextos. Aquí obviamente Romanos, Pablo lo utiliza en un contexto. Tenemos que ver el otro, bueno, tendríamos que verlos todos, no es momento, no nos alcanza el tiempo. Para esto se requieren, ustedes saben, cualquier tema que toque un predicador acá, pues es un sermón general, ¿verdad? Ya los análisis tienen que hacerse en otro momento. Más, dice 3:11, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Es decir, mis hermanos, ustedes y yo siempre vamos a estar tratando de buscar, de conocer a Dios y descubrir su justicia para que yo me vuelva como Él, una persona justa. Para poderlo lograr, mis hermanos, necesito vivir en fe. Y vivir en fe es algo altamente complejo, mis hermanos. No es sencillito. Y la gran mayoría de nosotros, mis hermanos, yo me atrevo a pensar que fallamos en esos puntos. La fe, mis hermanos, nos sirve para todo. Allá el Señor Jesucristo decía, no se preocupen por estas cosas, preocúpense por lo otro, para que tu justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos. Porque aquellos hombres obviamente explicaban el mundo bajo la ley y una filosofía muy básica que los tenía hundidos. Tenía hundido al pueblo, ellos no estaban tan hundidos, ellos eran muy listos, ellos vivían del pueblo y vivían muy bien y tenían hundida a la sociedad en pobreza, en enfermedades, en desesperanza, y por eso el Señor viene e introduce la fe. Esto, mis hermanos, pues a nosotros nos queda la perfección. Hemos recibido la predicación del Evangelio para aprender a vivir en fe. Y la fe que tengamos, el Señor les decía, hombres de poca fe. Les decía a aquellos que lo oían, y a lo mejor es una aseveración que debe de ser para nosotros, porque nosotros estamos aquí para aprender a vivir en fe en este mundo. Nuestra fe, sea poquita o sea mucha, tiene que ser puesta. ¿Recuerdan lo que leyó mi hermana Sarita? Fíjense, si no nos acordamos de la lectura de hace un ratito, menos de la escuela sabática. Primera de Pedro. Ajá. ¿Y qué dice ahí? Ya no lo lean. Eso es. Tiene que ser probada nuestra fe. Porque nosotros hemos creído en el Señor Jesús sin verlo. Y lo amamos, ¿sí o no, mis hermanos? Sí, está en nuestro pensamiento siempre, ¿o no? Y domina nuestras intenciones, domina mis pensamientos. Y por eso no me quedé a ver los partidos de fútbol en el Mundial, ¿verdad, varones? Bueno, por hoy iba a jugar México, hermano, por hoy sí me quedé en casa. A lo mejor alguien así pensó. No nos dominan las otras cosas, o sí me dominan. Si me dominan, mis hermanos, las otras cosas, eso que domina al mundo,
Mi fe tiene que ser puesta a prueba. Y yo no sé si haya sido casualidad, yo creo que mi hermano Ivancito me está mandando ahí mensajes a mí. Hace poco prediqué sobre esto mismo, pero en la visión de Santiago, porque Santiago habla de lo mismo. Y esta es un poco la visión del apóstol Pedro. También no tengo la oportunidad por el tiempo de explayarme por ahí, pero lo de Pedro es fantástico, son historias fantásticas de la Escritura y algunos de nosotros nos quedan, mis hermanos, nos quedaría, digo yo, porque para eso es, pero déjenme ver algunas historias que conocemos, cómo es puesta a prueba nuestra fe. Me dice Andresito, ¿qué y eso? ¿Qué? Son muchas cosas. Primero de Samuel, ya me acordé, hiciste que me acordara, Andresito. Primero de Samuel, por favor. Es una historia que usted conoce a la perfección. Dice esta pequeña introducción de Primero de Samuel que había un hombre llamado Elcana y tenía, dice el versículo 2, tenía dos mujeres, una que se llamaba Ana y Penina. ¿Cuál sería la de veras? O las dos. Porque siempre hay una catedral y una capillita, ¿no? Amaba a Ana, sí, eso está ahí declarado. Pero su atención también estaba en la otra mujer. Mis hermanos, Ana vivía una situación difícil que, miren, la mayoría de las mujeres aquí y de los hombres mucho menos entendemos. ¿Sí? Muchos decimos, bueno, ¿por qué Dios permitía la bigamia? Uy, pues todo eso hay que analizarlo, ¿no, mis hermanos? No tenemos tiempo, obviamente. Discúlpenme, salto cosas, pero sí menciono 2, 3 cositas por ahí. Obviamente, mis hermanos, nuestro Dios no permitía la bigamia como forma de decisión de vida de fe. Claro que no. Las mujeres en aquella época como ni estudiaban, ni trabajaban, y si trabajaban como esclavas. Y si se moría el esposo, mis hermanos, ¿qué tenía que hacer una mujer cuando se moría su esposo? Quedaba desamparada la familia del esposo de la que se separó. Sí, pues posiblemente uno de los hermanos, el hermano mayor, dice Andresito, se hacía cargo de él. O bien algún otro que la aceptara como mujer para que no se muriera de hambre, porque si no aquella mujer se iba a morir de hambre. Nada de que voy a pedir trabajo al gobierno, no, ese es de nuestra época. En aquella época no, a la mujer no había nada, ¿se acuerdan que hemos platicado de eso y nuestros predicadores nos han hablado de eso? ¿Sí? Entonces, de seguro este hombre, Elcana, o recibió a Penina o recibió a Ana para rescatarla. Era la gracia de Dios ya desde aquella época, la gracia anidada en la ley. Nuestro hermano Ivancito nos habla mucho de esas cosas. Pero aquí hay que analizar pues mucho. Y esta Ana no puede tener hijos. Una de las preguntas es, ¿por qué nuestro Dios permite ciertas cosas? Algunos no tenemos la visión para comprender por qué pasan las cosas. Es más, no tenemos ni siquiera a veces idea de por qué, mis hermanos, suceden problemas en la casa, por qué nos quedamos sin trabajo, por qué me está ocurriendo eso a mí. Y cuando nos hacemos preguntas y empezamos a filosofar, vamos a encontrar, mis hermanos, tratar de encontrar el porqué de las cosas. Nuestro Dios da el latigazo y nos dice, no pienses en esas cosas. Porque el Hijo de Dios nos soltamos a la voluntad de Dios, ¿o no, mis hermanos? Y lo que Él diga que va a suceder, eso va a suceder. ¿Y qué sucede con el hombre de fe?
Simplemente lo aceptamos. Esto sea bueno o sea malo. Eso no impide, obviamente, que en la prueba de la fe, como la que recibió Ana, Ana, mis hermanos, nos dice por aquí el versículo 10, cómo era ella, cuál era su vida. ¿Estaba contenta ahí con Elcana? Pues no, ¿verdad? Y dice allí, ella con amargura de alma. Era una mujer amargada, mis hermanos. Ya me imagino el geniecito de Ana, peleándose, porque era su condición. Yo lo interpreto así, eso no está escrito. Ella fue recibida por Elcana, por algún favor de gracia, y entonces cuando está ahí, mis hermanos, de pilón es humillada por Penina, porque en aquella época, mis hermanos, ustedes lo saben, las mujeres que no tenían un hijo eran altamente despreciadas, y tiene también su razón de ser. Y Ana, mis hermanos, vivía en amargura, y en esa amargura nos dice este texto que hizo algo que nosotros tenemos que identificar siempre en nuestra vida y en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos lleva a situaciones altamente complejas. Yo le he pedido a mi Dios en lo personal, esa es una experiencia mía, le digo, no me dejes llegar hasta el límite. Porque si me deja llevar hasta el límite de alguna prueba en mi fe, porque mi fe tiene que ser probada, mis hermanos, y posiblemente la tuya también, porque nos dejamos dominar por las fuerzas de este mundo, y nuestra fe viene a menos, y obviamente no concibo como debe de ser la gracia y la verdad de nuestro Dios en nuestra vida. Y hago cosas que no se deben de hacer y pienso cosas que no deben de pasar por mi mente. Y entonces, mis hermanos, algunos logramos cultivar caracteres que hay que pedir deseos, ¿verdad? Cuando una mujer, perdón, no estoy atacando a las mujeres, ¿verdad? Los hombres somos igualitos. Cuando tengo enfrente una mujer bien enojona, ¿qué le digo? Concédeme 3 deseos. Porque ¿qué le decimos? Ay, pa'l geniecito que te cargas. Y así hay esposas, cultivan un carácter que dice uno, ay, la mujer está amargada. Y tenemos que platicar con ella y decir, ¿qué te pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y esa mujer, ¿qué tiene que hacer? Como hizo Ana. ¿Qué hizo Ana, mis hermanos? Porque su fe es puesta a prueba. Esa mujer, estoy atacando a una mujer, pero insisto, los hombres somos iguales o quizá peores. Y hacemos la vida imposible en el hogar, ahí donde trabajamos, ahí donde nos desarrollamos. Alguno de nosotros anoche ya nos hablaba por ahí nuestro hermano Martín en su tema, cómo tenemos que ser. Y la fe tiene que ser puesta a prueba, y nuestro Dios sin duda alguna deja que las cosas sucedan y nosotros solitos nos metemos en problemas. Esta mujer no podía concebir. ¿Y qué es lo que hizo? Dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Es una de las soluciones a esas pruebas de fe, porque tú y yo no alcanzamos a distinguir si lo que me está pasando en mi vida es una prueba, es una tentación o una circunstancia de la vida. Como no tenemos la visión para distinguirlo, mis hermanos, ¿cómo tenemos que leerlo nosotros? Como una prueba de nuestra fe. Somos sometidos normalmente a tribulación, y no que nuestro Dios nos esté metiendo en problemas. No vayan a leerlo así, por favor. Nuestro Dios no es así. Obviamente nosotros, como estamos actuando de manera mezclada en los conceptos, nos metemos en cada problema, nos buscamos cada enfermedad. Tenemos tal problema en nuestra existencia que nuestro Dios nos deja.
Y eso lo puedo leer, es que Dios me metió en tentación. Sí, pues te dejó pasar porque ya la tenías. Ya después le estoy pidiendo a Dios que me saque de ahí, que me libere, que me ayude. Y se vuelve complejo, mis hermanos. Pero la fe tiene que ser puesta a prueba, porque si hemos creído en aquel al que nunca lo hemos visto físicamente, al Señor Jesús, y creemos en Él, mis hermanos, Ana hizo lo correcto, ¿o no, mis hermanos? ¿Sí? Y dice a la vuelta, a ver, en mi Biblia está a la vuelta, a lo mejor en la tuya está ahí, dice que la vio Elí, y Elí le dijo, esta está borracha, pero le dijo unas palabras, la palabra de Dios. Leo el versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 17. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuese la mujer su camino y comió, porque Ana casi ni comía de los corajes que hacía. Y no estuvo más triste. Y es que allá en Pedro, mis hermanos, la prueba de fe, vayan rápidamente a la lectura que tuvimos con mi hermana Sarita. No les digo la cita, pero porque ya se la saben, ¿no? ¿Sí nos acordamos o sí? Primera de Pedro, ya nuestros hermanos nos están ayudando, algunos se nos había ya olvidado. Sí. Dice versículos 5 y 6, vuelvo a leer lo que ya se leyó, disculpen. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el último tiempo. Para eso la fe también nos sirve. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos. Imagínense, en la aflicción tengo que estar gozoso, contento. Eso lo dice también Santiago. Porque las pruebas, mis hermanos, no hay que enfrentarlas en tristeza ni en soledad, porque no vamos a pasar la prueba y nos vamos a hundir más y vamos a llegar hasta el fondo. Y de ahí, mis hermanos, ni Dios nos saca, no porque nuestro Dios no nos pueda sacar, simplemente porque los métodos de nuestro Dios los tenemos revolcados. Y necesitamos clarificar qué es vivir en la gracia, en la verdad y en la fe. Y por eso nos reunimos acá, para que alguien nos ilustre. Y mi hermano Ivancito insiste mucho en estas cosas, los predicadores también. Y algunos tenemos que aprender, mis hermanos, porque no vivimos conforme a la Escritura. La prueba se enfrenta con gozo. Gozo por haber conocido al Señor Jesús y porque nos abrió una forma diferente de interpretar la vida, mi vida y lo que sucede en el mundo y cómo resolver los problemas del mundo. Ana, mis hermanos, estaba en congoja, no comía, un carácter posiblemente muy feo, pero nuestro Dios... Cuando ella se dio cuenta de esto y se acercó a nuestro Dios le cambió la cara y el carácter. ¿Sí? Hay ejercicios de esto. ¿Por qué? Porque estaba teniendo una prueba de fe increíble. Estaba hasta el fondo. Y obviamente nuestro Dios, con las palabras que Elí le dio, Dios te conceda el deseo de tu corazón. De ahí fue levantada. Y nosotros, algunos de nosotros necesitamos eso.
Hay fe, mis hermanos, la podemos clasificar. Déjenme ver un último ejemplo para terminar. Este es un ejemplo de Ana, su prueba de fe. Pero hay diferentes tipos de fe. Digo diferentes tipos de fe, como hace 8 días Dani nos decía que hay diferentes tipos de qué, Dani. ¿Se acuerdan de qué nos predicó Dani hace 8 días? No, pues si no me acuerdo de la escuela sabática de hace 8 días menos, ¿no? ¿Se acuerdan de qué nos predicó Dani hace 8 días? Dani, recuérdanos. Gracias, Dani. Dani, sí, otra vez. Los dos Cristos, el que nos espera cuando muramos y con el que estamos acompañados en esta vida. En esta vida, ¿no? Y que alguien dirá, pues es el mismo Cristo. Pues sí, pero para fines de estudio, mis hermanos. Y además se manifiesta en la vida cotidiana. ¿Sí? Y obviamente llevamos enseñanza a nuestra vida. Hay varios tipos de fe, la verdad es que nada más hay una, pero para fines de ilustración, vean otro tipo de fe que a mí me llama la atención. Yo sé que ustedes escogerán a sus ejemplos favoritos. Vayan a Juan. Quiero ponerles el ejemplo, el último, no me acuerdo bien qué capítulo es de los últimos de Juan. En el encuentro con Tomás. ¿Me ayudan? Gracias. Sí, ya nuestra hermana Sarita ya nos lo da. Juan 20, 24. Y les hago una pregunta, mis hermanos. Mi hermano Ivancito, ¿me dejas comerme 5 minutos más? ¿Sí? 5 minutos más. Cuando vemos el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, ese libro debería de llamarse de otra manera, no de otra manera, debería de ser más específico. Son los Hechos de los Apóstoles de Pedro, Juan y de Pablo. Se mencionan unos que otros, nada más. Son los Hechos de los Apóstoles de ellos tres. Y por ahí vemos que Pablo hizo una labor increíble, ¿no? Predicó el Evangelio en todo el mundo. Y si yo le mandé... Sí, ¿verdad? Vemos cómo hubo interacciones, pleitos, acuerdos, etcétera. Mis hermanos, si yo les preguntara, ¿cuál de todos los apóstoles fue el más prolífico? Les aseguro que no me lo saben decir. Ni yo, pero sí les voy a dar una pista. Para mí el más prolífico de todos los apóstoles fue Tomás. Tomás el incrédulo. Oye, ¿de dónde sacas esas ideas? Pues de la tradición. Pero la tradición que esconde la tradición de la iglesia, y no de la iglesia católica, hermanos. No, la iglesia católica todavía ni existía. Hablo de la tradición de la iglesia, que nosotros nunca la consultamos. Hay leyendas en ellos y hay mucha leyenda, pero también hay mucho de verdad. Y Tomás, mis hermanos, después de su prueba de fe, se volvió un hombre que llenó la India, Persia, el norte de Asia, allá donde hoy podemos ubicar a los rusos, los escitas. Llenó, mis hermanos, de iglesias como no tenemos idea. Si lo comparara contra el apóstol Pablo, en productividad, ¿quién hizo más? Tomás hizo más, mis hermanos. Y eso lo dicen los
los que conocen. No estamos comparando, nada más que de momento nos olvidamos de los hechos, de los apóstoles, pero de todos. ¿Sí? La prueba de Tomás no fue tan severa, pero al mismo tiempo ilustrativa para algunos de nosotros. Porque algunos tenemos fe mezcladita como la de Tomás. Me permito leer algo que ya saben, pero acompáñenme. Yo sé que usted se solaza cuando lee la Biblia. Y si me equivoco, pues duérmase un ratito, ¿no? Aguánteme, ya voy a acabar. Empero Tomás, uno de los 12, que le dicen el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y pusiese mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo le pudiéramos llamar a esta fe, mis hermanos? Es una fe, pues una fe condicionada, ¿no? Una fe, sí, razonada, científica, sensitiva, basada en si yo no lo toco, no creo. Era un hombre que tenía fe. No vamos a analizar esas partes, pero miren, es que algunos de nosotros así somos. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Aquí hay que analizar pues varias cosas, ¿no? Que ustedes ya las en el transcurso pues de la reflexión que estoy teniendo, ustedes ya las sacan y enriquecen más el concepto, mis hermanos. Déjenme guiarlos por mi pensamiento, ¿no? Y ustedes enriquezcanlo con aquello que lo hace valioso. Hay veces que algunos de nosotros necesitamos eso. Cuando, miren, aquí hay una práctica en las iglesias evangélicas que en la Iglesia de Dios no existe. Por ejemplo, los testimonios. En las iglesias evangélicas, miren, yo asistí un buen tiempo a Amistad Cristiana. Les hablo de los años 80. Aquí estábamos con ustedes. Pero yo el domingo me iba a Amistad Cristiana. Ya después vi a muchos de la iglesia allá de Granjas, ¿cómo vi? Híjole, ¿cómo se fueron para allá? Y dije, en Granjas no les están dando alimento bueno. Y claro, ellos me dijeron, ¿y qué haces aquí? Ay, ya no supe qué decir, pero dije, ya me regreso mejor. Pasaban gente a dar su testimonio. Y unos decían, ay, qué bueno, el Señor se manifestó en ellos. Entonces sí creo. Pero otros que decían, pues a lo mejor es choro, se lo está imaginando, ¿no? ¿Quién sabe de qué se trate? Unos tenemos fe como de niño. Y creo que es parte de la fe que el Señor Jesucristo nos pide, mis hermanos. Un niño que cree todo lo que el Padre dice, todo lo que la Madre dice, y creemos todo lo que nuestro Dios y el Señor Jesucristo nos dicen. Ojalá pudiéramos llegar a ese nivel, si no, nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Y en qué consistió la prueba de Tomás, mis hermanos? En que fue humillado delante de los demás. Sigue diciendo la palabra. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Casualmente el Señor llega en ese momento. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y ponle en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Y ahí en esos estamos tú y yo. Al cabo de los siglos, mis hermanos, hemos creído en el Señor. Tomás fue humillado delante de sus amigos que tenían una fe de otro tipo. Tomás, mis hermanos, se humilló igual que Ana. Y se humilla y le dice al Señor, Señor mío y Dios mío. Y a partir de ese momento, mis hermanos, Tomás se levantó y dice la tradición que se fue de inmediato a la India, porque ninguno de los discípulos de los apóstoles quería ir a predicar a la India. Allá donde están los brahmanes. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, hay iglesias en la India que reconocen la labor de Tomás, porque se levantó de ahí, pasó la prueba y llegó a donde no podía llegar. Por eso, en la última lectura rápidamente, mis hermanos, primera de Pedro 1. Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, el oro es probado con fuego y así tiene que ser probada nuestra fe, sea hallada cuando venga el Señor, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando el Señor Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificando, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Mis hermanos, espero que esta reflexión nos sirva a algunos de nosotros. Les agradezco muchísimo su atención.